Bueno, pues en esta ocasión estamos nuevamente con ustedes y vamos a hablar acerca de Halloween, ya que se está acercando. Y pues tenemos este episodio especial acerca de cosas que no son más allá de lo sobrenatural en esta ocasión. Más sin embargo, por las fiestas de Halloween, pues hemos decidido hablar acerca de ello. Y bueno, pues aquí va mi compañero a empezar el tema y espero les agrade este video. Y adelante. Bueno, pues esta parte de la conversación vamos a poder ahondar un poco sobre los orígenes de esta fiesta tan popular que ya se ha hecho aquí en este lado y pues que se ha extendido en todos los países ya de América Latina y pues que es esta fiesta que es el Halloween. Para hablar del Halloween, nos podemos ir a tiempos remotos, casi 2000 años atrás, con el origen de estas fiestas paganas que eran para, eh, pues, terminar el ciclo de la luz, que era el ciclo de las cosechas, y empezar el ciclo de oscuridad de acuerdo al calendario de los celtas. Según lo que hemos leído y estudiado, los celtas tenían una fijación muy, muy grande sobre de lo que era el año de oscuridad y el año de luz. El año de luz, obviamente, era el día de primavera y verano, donde había cosechas, había abundancia, y el periodo de oscuridad era exactamente el invierno, donde tenían que trabajar mucho para guardar sus alimentos, porque era la sobrevivencia, o vivir o morir. Ellos tenían la idea de que si tenían una fiesta, una celebración, los espíritus en ese tiempo iban a estar alejados y les iba a proteger sus hogares, sus casas y sobre todo su alimentación, sus cosechas. En aquellos tiempos, en aquellos años, lo que hacían era, pues era una fiesta pagana, hacían sacrificios de animales, hacían alimentos, hacían cosas que para alegrar a aquellos espíritus. Y comenzaron a darle a la gente que vivía en las calles en esos años, o a los mendigos, o a la gente muy, muy pobre, para que orara por sus muertos. Entonces, era una manera de agradecer que esta gente orara por sus muertos y les daban lo que ahora ya vemos con estas fiestas modernas, que son, en ese tiempo eran unos panecillos y unas bebidas. ¿Sí? Ciertamente esta tradición duró durante muchos siglos, eh, años y siglos después, y llegó al tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando empezó a extenderse por toda Europa, vamos a recordar que los celtas dominaban en esos años, de principios, toda la parte de Europa, incluyendo desde España, Portugal, hasta el norte de Europa. Entonces, las fiestas paganas tienen un poco de correlación con las fiestas de ahora. ¿Por qué? Porque se vinieron de tradición año con año. Cuando los españoles, o sea, los romanos, cuando los romanos se extendieron, empezaron a influir en todas las culturas que había ya eh, en Europa, incluyendo los hispanos, que eran de los cuales nosotros provenimos. Entonces empezó una mezcla de esas tradiciones. Los celtas tenían una fiesta que ellos que le llamaban, como les había yo comentado al principio, era el San Jaín. San Jaín para ellos era la fiesta de la oscuridad. Conforme pasaron los siglos,
y los romanos se fueron extendiendo. eh, Estas tradiciones se fueron mezclando de tal manera de que los romanos tenían su propia fiesta pagana también para celebrar, vamos a llamarlo así, sus muertos y en este caso las almas de sus muertos. Pero era en mayo. Entonces, como no coincidían, la mayoría se empezó, de estas tradiciones empezó a tener el auge, lo empezaron a pasar al tiempo de lo que era el San Jaín, que era el tiempo del último de octubre y primero y 2 de noviembre. En esas fechas empezaron a ya mezclarse ya las tradiciones para venerar a los que ya se habían ido y sobre todo que les cuidaran sus cosechas a aquellos espíritus que andaban vagando. Eh, Estas fiestas, al mezclarse, empezaron a hacerse el día que en español, bueno, en ese tiempo era latín, se llamaba el día de anterior a la noche de Todos los Santos, que era el 31 de octubre. Se empezó a festejar. Después el día primero, se fue el día de Todos los Santos, y el día 2 que ya se estableció que fuera el día de las almas, de todas las almas. Eh, con el paso de los siglos y la llegada del cristianismo, empezó a manejarse ya como una manera generalizada, ¿sí? Eh, en esta transición de los romanos, eh, empezaron las historias que se tienen conocidas, las historias de fantasmas, como ahora las conocemos. Las primeras historias datan del tiempo de los romanos, ¿sí? Cuando uno de tantos escritores que tenía Roma o en aquellos tiempos, Primio, escribió la primera historia de fantasmas, que era una especie de poltergeist. Eh, Quiere decir que es un fantasma que mueve cosas y les hace cosas, travesuras. Hasta este momento se tiene nada más eh, ese escrito, que fue uno de los primeros, donde se da nota de que fue ese poltergeist. Posteriormente, cuando ya pasó el tiempo y fue la llegada del cristianismo, eh, todas estas fiestas comenzaron a hacerse como un ladrillo, empezaron a ser ya como entre obligatorias y entre que ya estaban compactadas. Corrieron los años y comenzaron a extenderse con el cristianismo y la llegada de la Edad Media, que empezó ya a brincarse a la Edad Media, empezó a extenderse por toda Europa. Toda Europa comenzó ya a celebrar estas fiestas de víspera de los santos, todos santos y las almas, las almas de los muertos. Cuando llegó la Edad Media, al llegar a esa época de oscurantismo, comenzó toda esta cosa de las brujas, los fantasmas y cosas sobrenaturales, así como se llama este canal. ¿Qué eran esas cosas sobrenaturales? Pues ese tipo de brujerías y de magia negra que después pues tomó como las vidas de mucha gente, ¿no? Después en el periodo cuando ya todo esto se extendió hacia América. Pero sigamos ahorita con la Edad Media. En esos tiempos, ellos tenían esa cultura o ese miedo de que en esas noches de ese festejo les fueran a hacer algo. Tenían
eh, era un poco de ignorancia, pero en ese tiempo tenían eh, el, el, el temor de que les fuera a pasar algo, de que las almas vinieran por ellos. Recuerden que esto de estas fiestas, debemos de entender que es una línea tan delgada entre que se convierte el mundo de los espíritus o el mundo del más allá con los humanos, donde las almas se pueden convivir según la tradición. Estoy hablando de según la tradición, con los vivos y los vivos con los muertos. Pero debe tener cuidado, según la tradición también, que los muertos, digo, perdón, que los vivos no vayan hacia el mundo de los muertos porque ya no pueden regresar. Es lo que se tiene entendido de esas tradiciones. Conforme fue pasando el tiempo, eh, llegó la, el tiempo del descubrimiento de América. Pasó ya, estaba el medioevo y casi ya el medioevo en su clímax comenzó el descubrimiento de América. Y todo esto se empezó a trasladar a América, a las Américas, como le llamaban. Principalmente, estas tradiciones principalmente llegaron por los peregrinos irlandeses e ingleses. También por los alemanes, holandeses, que llegaron al norte de América, puesto que los españoles tenían otro tipo de creencia, otro tipo de tradiciones, donde más se arraigó esto del Halloween, que todavía no se llamaba Halloween. Eh, hablando de este tema del Halloween, los ingleses y los de habla anglosajona, eh, la palabra de Halloween viene de el All Souls Evening, pero cuando se empezó a hablar y se empezó a cortar, ellos empezaron a decir Halloween, porque se contrajo la palabra y se empezó a quedar como Halloween, 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 hasta nuestros días. Por eso es que tiene esa palabra. Bueno, ya llegamos aquí a América, al norte de América, puesto que los hispanos tenían otras tradiciones muy parecidas, porque coincidentemente las tradiciones, por alguna razón, que aún hay muchas vertientes, siempre coincidían hasta la tradición de los prehispánicos con los muertos, del Aztlán y del mundo del submundo de Huitzilopochtli, eran coincidentemente por las mismas fechas. No se sabe todavía, no hay una certeza, pero siempre esas fiestas de oscuridad terminaban, más bien empezaban con los periodos de luz, que era noviembre y finales de octubre, que llegaba el invierno, que llegaba los días más largos. Pero volviendo a los peregrinos, a los pilgrims, cuando empezaron a llegar al norte de América, Canadá, Estados Unidos, una parte muy pequeña de lo que es México, empezaron a traerse todas estas tradiciones. Empezaron sus peleas por las tradiciones, precisamente por la religión, que unos eran cristianos, otros eran evangélicos y así, ¿no? Y católicos. Eh, Mayormente se quedaron los cristianos, que eran los peregrinos, los peregrinos se quedaron con la tradición de ese Halloween en el norte de lo que ahora es Estados Unidos y sur de Canadá. Ellos trajeron también esta bonita tradición, a mí se me hace bonita, que es mi punto de vista, de abrir las calabazas y hacer una lámpara. La lámpara, que le hacían una figura a la calabaza, le escarbaban sus ojos, su boca y le ponían una vela en medio. ¿Cuál era el fin?
Esto también viene de los celtas. Los celtas lo que hacían era que con unos nabos gigantes escarbaban y hacían caras y figuras para espantar a los espíritus, que no se acercaran a sus casas. En este tiempo de América del Norte, del, de- del Nuevo Mundo, también tenía la creencia de que poner esas que le llaman jack-o'-lantern o las calabacitas de Halloween, con su respectiva vela en medio. Todo eso para alejar los espíritus y también para saber que la gente que tenía sus lámparas afuera podían llegar todos las gentes niños o gente menesterosa a pedir algo de comer o algún dulce. En ese tiempo mayormente eran manzanas con caramelo, esas clásicas manzanas que tienen un palito. Eh, lo malo de esta tradición, que es muy bonita, eh, bueno, un paréntesis, a mi punto de vista, la tradición del Día de Muertos y la tradición del Halloween son fechas diferentes, pero casi coincidentes en fecha, para mí sí pueden convivir. Hay quien le guste el Día de Muertos y quien le guste el Halloween, o quien no le guste uno o quien no le guste otro, pero para mí pueden convivir siendo una celebración más larga. Pero bueno, volvamos a lo de los dulces y las jack-o'-lanterns o las calabazas iluminadas. Todo esto era para evitar que, como dicen acá en el norte de Estados Unidos, que era un trick o trick, que si no les daban el dulce les hacían una travesura estas almas o estos espíritus. Eh, Se empezó a hacer generalizado en estos pueblos, en estas partes del país, eh, pero como les decía, empezó lo lado malo, ¿sí? El lado malo de que la gente se fanatizaba y empezaba, por la ignorancia y la mucha imaginación que tenían, empezaba a envolverlo con lo que era la brujería, la magia negra y todo ese tipo de cosas que en verdad no tenía nada que ver. Mucha gente, no vamos a ahondar en eso, pero mucha gente padeció por ese tipo de cosas. Lo que es, lo que es el, pues el satanismo. Si tomamos en cuenta que la persona que fundó el satanismo en Estados Unidos festejan el 31, prácticamente es cuando festejan el día del satanismo. Puede ser que lo haya, que coincidencia, o puede ser que lo hayan hecho específicamente para darle ese toque de que aquí hacer acto de presencia, ¿no? Quizás que estamos presentes. Pues sí, puede ser eso también. Y yo he escuchado que el día 31, cuando celebra el Halloween, he escuchado, no he verificado, solamente he escuchado que en Estados Unidos hay veces que hasta se han perdido niños. Sí, sí, Y, sí. y es el día en que la mayoría de los rituales, magia negra y cualquier otro tipo de ritual, se llevan a cabo el día 31 de octubre en Estados Unidos. Sí, a mi punto de vista, yo pienso que ese tipo de cosas, la gente que le gusta hacer este tipo de cosas malas, se aprovecha de la situación de lo que debería ser un festejo o una celebración desde la antigüedad, como es el cambio de estaciones, donde se terminan las cosechas y empieza el invierno y se hacen los días más largos y la gente tiene que estar en sus casas. Pero si esta gente se aprovecha de esas cosas malignas, bueno, pues ni modo. Claro, Pero, sí. Sí, pero volviendo al tema del origen o vamos, de lo que es la historia hasta la fecha. Y ya brincándonos la parte pues, malvada, digamos, pues, de la casa de brujas y la casa de brujos y todo ese tipo de cosas que no, que yo pienso que era más ignorancia que otra cosa. Quizás gente con enfermedades mentales la veían que tenían alguna cosa y ya pensaban que era algún tipo de brujería. Pero bueno, todo esto comenzó ya bien a finales en el siglo XIX, no a finales, sino en el siglo XIX,
Y empezaron a correr muchas historias. Recuerden que en el siglo XIX se desató la guerra civil de los Estados Unidos. En ese tiempo la guerra civil le dio más auge a este tipo de historias, puesto que murieron miles de personas en esta guerra. Y todas las historias después de la guerra civil eran en base a historias de los muertos que habían estado quedando en la batalla. Y así se juntaba la gente en sus fogatas, se juntaba la gente en sus casas a contar historias de esta gente que iba a venir, según a cobrar venganza de sus adversarios que les habían quitado la vida. Entonces, eso es en el siglo XIX. Recuerden que en ese siglo Washington Irving sacó una de las historias más célebres que hay, y que a mí me gusta bastante, mucho, que es la historia del Sleepy Hollow. Sleepy Hollow para los Latinoamérica es el famoso jinete sin cabeza. ¿Qué era el jinete sin cabeza? Un soldado que había muerto en la guerra civil, de un cañonazo le habían tumbado la cabeza y salía en la noche con una, como no encontraba su cabeza, se ponía una calabaza, un jack-o'-lantern con una vela en medio y salía buscando la cabeza de su cabeza que le habían quitado. Sí, es una historia muy, muy popular, llamémosle así, en nuestros países, que yo recuerdo cuando estaba chico, de niño, me juntaba con mis amigos en la Uh escuela -huh. y nos poníamos a contar historias. Y esa era una de las preferidas, que alguien, ya sea que en un grupo éramos 4 o 5 que nos juntábamos, alguien siempre sacaba esa historia del jinete sin cabeza. De hecho, hay varias películas, hay una muy buena. Sí, y cuando yo escuchaba esa historia, sí me daba miedo cuando estaba Sí, chico. Decía, ay, se va a aparecer por mi casa, no se va a aparecer por sí. donde vivo. Y sí era una historia que a mí me causaba miedo. Obviamente hay otras historias que también me causaban miedo, pero ese en particular a veces me lo imaginaba así caminando o sea, en mi mente de niño, Sí. me lo imaginaba yo No caminando. a caballo. Bueno, sí me lo imaginaba en caballo, pero sin su cabeza. Oh, ok. Entonces, imagínate que yo de chico me lo imaginaba que en la noche iba a salir con su caballo y sin su cabeza. Y me llenaba de pavor. Y había veces que me asomaba en la ventana para ver si pasaba por ahí en la noche, para ver si pasaba, especialmente en los días el Día de Muertos. Sí. Me asomaba para ver si salía. Y yo, pues, muerto de miedo, porque decía, hijo, pues, espero no salga, espero no salga. Y obviamente no iba a salir, pero uno de chico, pues, Claro, crea pues ese tipo de historias en su cabeza. son cuentos y este escritor de Washington Irving, pues creo que fue uno de sus más grandes éxitos. Tiene muchos, pero esto del jinete sin cabeza es sensacional por todo lo que conlleva alrededor, tanto los tiempos posteriores a la guerra civil, la manera en que vivían en ese tiempo, tanto holandeses como ingleses, todavía no era Estados Unidos, pero estaba formando. Y sobre todo el simbolismo que le dan ahí al Jack O'Lantern o a la calabaza, que se ha vuelto tan popular con sus ojitos y sus dientes y su nariz de triángulo y la vela en medio se ve impresionante por las noches. Todo eso, todas estas cosas, esa es la parte, vamos, agradable o de convivencia, de escuchar estas historias. La parte oscura es la que ya hablamos hace rato, de la cacería de brujas, pero eh, la superstición y la ignorancia yo pienso que han dado mucho que pensar y dando también al traste con muchas tradiciones, ¿no? A mi punto de vista personal. Eh, Siguiendo con esta historia de los inicios de esta nación, los peregrinos son los que se encargaron de esparcir conforme se iban adentrando más a los territorios, de esparcir todas sus tradiciones y sus historias. Ya después dejaron de ser irlandeses, holandeses o ingleses, ya se volvieron norteamericanos. Que fueron los primeros ah, irlandeses, fueron los primeros 1000 irlandeses que llegaron a Estados Unidos que Sí, trajeron esa tradición y la empezaron a llevar a sí, cabo sí. aquí en Estados Unidos, en el lado de Estados Unidos.
Sí, los Jack o' Lantern son muy, alguien al que se le ocurrió, digo, pues, les recuerdo que desde los celtas ya se dedicaban a los nabos gigantes, a hacerles ojos y boca y nariz, pero son impresionantes en la noche cuando los ponen afuera en lo oscuro, se ven muy bonitos, impresionantes y tienen algo místico. Y antes, en esos tiempos, los usaban para espantar tanto a la gente como a los espíritus. Según ellos, los ponían en palos, clavados en la tierra, y se veían ah, netamente muy impresionantes. Pero así empezaron, desde ese tiempo, coincidentemente, comenzaron los relatos de fantasmas, porque no existían más que uno por ahí, desde los romanos, que uno y que así, pero empezaron a generalizarse ya las historias de fantasmas como entretenimiento quizás, las pláticas alrededor del fuego, y pues comenzó esta tradición de contar historias de misterio. Y así llegamos del siglo XIX rápidamente al siglo XX. ¿Qué es lo que trae el siglo XX? El siglo XX siguió con la tradición, pero mientras más emigrantes llegaban, como siempre la emigración trae sus cosas buenas y sus cosas malas también, ¿verdad? Pero en este caso traía sus costumbres. Y llegamos al siglo XX. En el siglo XX comenzó a expandirse también esta tradición de que los romanos, de que oían historias de que en la antigüedad se empezaban a poner disfraces, se ponían máscaras, inclusive hasta las mismas calabazas se las ponían como cabezas de Halloween huecas. Y empezó esta tradición del disfraz. Entonces el disfraz era para ir a pedir dulces, para ir a pedir pasteles, pero en el siglo XX comenzaron a tener unos pequeños problemas y disturbios en los años 20 y 30, que cuáles eran. Pues empezaban a los chicos que no les daban en ese tiempo dulces o alguna golosina, pues empezaban a hacer destrozos de verdad. Entonces, no falta alguien que sea muy inteligente. Dijeron, ¿cómo podemos frenar que en estas fechas salgan a hacer disturbios? Que rompan vidrios o que prendan fuego a algún bote de basura, cosas así. Ah, pues vamos a hacer festivales. Y empezaron a hacer festivales de disfraces, festivales de concursos de golosinas, y empezaron a la gente a tranquilizarse con ese tipo de distracción, sobre todo para los jóvenes, los chicos, adolescentes. Pero entonces ya empezó otra tipo, que tenemos hasta la fecha, otro tipo de entretenimiento. ¿Y cuál fue? La comercialización. ¿Y cómo nos llegó la comercialización? Porque a muchos se les ocurrió ya empezar a decir, yo puedo hacer dulces y venderlos en estas fechas. Yo puedo hacer disfraces y venderlos. Yo puedo hacer adornos. Y se empezó a hacer una industria, así como la que ya viene también la navideña, de comercialización. En Estados Unidos se tiene expectado en este año vender o llegar a las cifras de 11 billones de dólares en venta de artículos de Halloween o de temporada. Desde un antifaz hasta el disfraz más sofisticado. Claro. 11 billones de dólares. Díganme si no es un negociazo que ahora ya se volvió el Halloween. No tiene nada que ver ni con fantasmas, ni con aparecidos, ni con brujas. Sí, claro, se ha vuelto un gran negocio, Sí. especialmente en ese país que tiene mucho poder adquisitivo y que pues siguen Y, mucho esa y, y tradición. toneladas de dulces. Pues toneladas de dulces, disfraces, hacen fiestas. Pues al tener poder adquisitivo, al tener la economía, pues tienden a hacer todo ese tipo de cosas. Claro. Este, Al llegar la comercialización, pues empezaron a vender toda clase de adornos, artilugios y cosas para el Halloween, que hasta la fecha tenemos ya una gran capacidad de imaginación
para vender todo esto. Ya no es nada más la brujita, la mascarita de la brujita o la mascarita de la calabacita, ¿no? Ya monstruos y fantasmas y todas esas películas que Hollywood le ha dado también esa promoción tan gigantesca a lo que es el Halloween. Acuérdense que hay una película muy famosa donde sale un personaje que es más famoso que cualquier jugador de fútbol, soccer de este tiempo. Eh, y al llegar la comercialización, eh, pues ya nos hemos vuelto un poco más materializados y hemos dejado ya un poco de lado pensar que vienen los espíritus de verdad aquí en la noche o se comen la fruta o se comen, aunque en muchos estados y muchos países todavía tenemos esa tradición de que ponemos un altar y vienen a tomarse su cena o tomarse su platillo favorito nuestros seres queridos que ya se fueron. Y es una tradición muy bonita, el poner un altar con las flores y poner fruta, poner comida, poner dulces, sobre todo cuando lo puedes comer, ¿no? Y dices, Esa es otra, porque vamos, llega cuando uno ya tiene más edad, pues ya es más difícil comer ciertas cosas y sobre todo la inmensa cantidad de azúcares que traen estos postres que son tan deliciosos, ¿no? sí, pero, Tanto los comercializados como los hechos en casa. sí, pero y hay una gran variedad y es algo muy bonito que sucede en nuestros países, que tienen esa tradición. Me agrada también lo del Halloween, me gusta. Sin embargo, también me agrada mucho lo que es el Día de Muertos, lo que representa, los tapetes florales que ponen, este, todo eso me agrada mucho, me gusta mucho, es una tradición muy bonita. Y obviamente lo que yo he podido ver últimamente es que el Halloween está extendiendo, está creciendo mucho en toda Latinoamérica. Hace muchos años no estaba tan fuerte, no tenía tanto auge en El Latinoamérica. poder de la comercialización. Así es, y ahora se ve que que es como un monstruo que va envolviendo los países. Y pues obviamente la gente dice ahora más, pues vamos a hacer un Halloween en lugar de decir vamos a hacerlo el Día de Muertos. Que yo no digo que esté mal, yo solamente digo que es una tradición muy bonita que se tiene en nuestros países del Día de Muertos. Y que también, bueno, ya ahora está el Halloween y que pues eh, se lleva a cabo de otra forma un poco distinta. Por eso yo decía al principio de la conversación, de esta nuestra conversación, que espero que les esté gustando, eh, que son tradiciones que pueden convivir, porque están muy pegadas las fechas y puede ser el día del Halloween, que es el 31 de octubre, el día primero, que es el día de todos los santos, y estamos hablando de que ya tiene 2000 años se venían festejando estas cosas, y el día 2, que es el día de todas las almas, o el día como se dice en México, ¿no? Día de los muertos grandes. ¿No? Sí, es lo que te iba a comentar, que hay una división Sí, para los adultos sí, y los pequeños. Es exacto. lo que hacen el 1 y el 2. Sí, es lo que hacen. Y pueden convivir tranquilamente, no hay necesidad de que, no, nada más puro Halloween y disfraces, no. Pueden, para mi punto de vista, pueden uno hacerlo, divertirse, después pasar algo un poquito más serio, recordar a los que se fueron, infantes y después a los adultos y hacerles su altar y conmemorar que estuvieron con nosotros un tiempo. Eso es lo que yo pienso ese es mi punto de vista. Claro. Y bueno, como es Halloween, ¿no tendrás alguna historia? ¿Alguna historia de terror o algo que... Bueno, siempre ha habido historias a lo largo de mi vida, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, de terror. No soy, al menos yo no soy muy sugestivo, no me hace un daño. Pero siempre en las pláticas que se oían de la gente mayor, siempre se ha hablado de muertos aparecidos y de gente que enterraba dinero. Ese era clásico, clásico, clásico. De hecho,
Hay una historia que yo recuerdo mucho, pero esa yo la leí, no la viví, porque no he vivido, o sea, yo no pienso que vengan de veras, pero, y el día que si la llego a vivir, pues ni modo, ¿verdad? Me tocará. Pero no, hay una historia más bien es un relato de de un fraile que era muy ambicioso y que se la pasaba eh, guardando y hurtando en donde él habitaba, que era ¿cómo le llamaban antes? No era un convento, era donde era una cofradía o algo así. Bueno, llegó tanta su ambición que empezó a almacenar mucho oro, dinero de aquí, dinero de allá, pero alguien se dio cuenta de los mismos que estaban así a su alrededor. Y una noche, el fraile, lo único que tenía en su celda, que así le llaman, era su jarrón de agua fría y su vaso. Y le dio sed. Y él todas las noches contaba su oro y veía las monedas y sus ojos le brillaban con la ambición de una persona que está ciega de ese delito. Pero alguien ya lo tenía y tomó de su agua, pero su agua estaba envenenada. Y se murió en ese momento viviendo, digamos, lo mataron. No se murió solo, ¿no? Lo envenenaron. Pero para sus condiciones de fraile era morir en pecado mortal. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, pues ya nadie sabe, entre sus compañeros frailes se escuchaba el rumor de que él tenía dinero escondido. Pero nadie lo encontró. Muchos de ellos fueron a buscar con esa intención, el encargado, ¿cómo se le llama el encargado de los solos frailes? Se me olvida ahorita el nombre, pero es el padre superior, vamos a llamarle así, Abado. el abad algo así. Se encargó de sacar todas las cosas de este fraile que ya se había muerto y la celda se cerró para evitar las ambiciones de los demás. Pero entonces llegaba la noche y al hacer su última oración, todos los frailes estaban en un tipo como de reclinatorios, sí, en un altar. Y había un encargado, aparte del abad, había un encargado que era como su mano derecha. Se encargaba de ver que todos salieran y entraran y él los contaba. Contaba uno y dos, y se supone que eran 9 porque había 10 y el que había fallecido era el décimo. Y se supone que había 9. Entonces, al terminar esa oración, ya para irse todos a sus celdas a dormir, empezaba a contarlos cuando iban saliendo para sus celdas. Y contó 10. Y a la otra noche, otra vez 10. Hasta que llegó y le dijo al encargado, al abad, ¿sabe qué, hermano? Algo está pasando porque hay 10 frailes. No puede ser, le dijo el abad, por esto que somos, ya nada más son 9, usted y yo. Yo creo que ha contado mal, le dijo. Bueno, otra vez, la tercera, 10. Cuando termina de contar, detiene a uno de ellos y no, era un fraile que estaba normal. No puede ser. Entonces, cuando ya pasan más el tiempo, se empiezan a oír ruidos extraños en el cementerio. Recuerden que en esos tiempos el cementerio estaba dentro del recinto de los frailes, en el patio. Y veían una luz allá que se movía. Entonces el abad y, y su brazo derecho, el encargado, le dijo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y le dije, y fueron y vieron que la luz se movía sola. Y le
Le dijeron, si eres de este mundo, eres del otro, háblanos. Y José oyó una voz como de ultratumba, sí, vengo a cobrar porque a mí me asesinaron. Yo, eh, yo sé que me quitaron la vida, pero no sé quién es. Necesito y vengo a saber quién fue. Y se regresaron despavoridos. Y como siempre, a decir misas y a decir rosarios y a decir todo lo que se usa en la iglesia católica. Cuando en una de esas vuelve a verse la luz y van a hablarle, ¿sí? Y va en la mano derecha y el abad con, con el miedo y le dice el abad a su encargado, le dice, hermano, ¿qué tiene miedo? Sí, tengo un miedo feroz de otra vez tener que venir a ver o a oír esta historia. Sí, no se preocupe, mire, ¿cómo es ese dulce? Aquí tengo unos dulces para que se tranquilice. Hoy sí, de veras lo necesito, dijo su encargado, y se los comió ávidamente. En ese momento la luz volvió a aparecer de este ser supuestamente fantasmal. Cuando el encargado ayudante del abad se come los dulces, inmediatamente a los 2 segundos empieza a morir envenenado. Entonces el abad se queda viéndolo y se lleva las manos al pecho su ayudante y se muere. Entonces de la luz se oye una voz otra vez espectral y le dice, ¿por qué, hermano? Ahora ya sé quién fue. Usted por su ambición de robarse mi dinero, ya se va a llevar a 2 almas, pero va a recibir su castigo. Y en ese momento el abad cayó muerto, fulminado. Esa es una de las historias que a mí más me ha gustado sobre de... Siempre hay enterramientos de oro y de dineros, ¿no? Pero bueno, no quise hacerla muy larga, pero creo que la hice muy larga. No, esto está bien, qué buena historia. Qué buena historia. Es lo que nos lleva, la ambición muchas veces nos lleva a muchas cosas y mayormente malas, Sí. porque la ambición nos ciega, no nos deja ver lo que es bueno de hacer. Y pues bueno, pues ya que estamos en este siglo XX y la comercialización, bueno, pues yo creo que hay que disfrutar de las fiestas, del Halloween y del Día de Muertos, recordar a los que ya se nos fueron. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde noche, con esta historia de Halloween. Espero les haya gustado este episodio y pues síganos viendo. Tenemos más historias. Recuerden que siempre tenemos una historia que contar y sobre todo algo que va más allá de lo sobrenatural. Cuídense mucho y nos vemos en su próximo episodio.